la gran pelea de los 80 que tuvo a Suzuki como la gran ganadora. En un marco donde Yamaha y Honda dominaban el sector de las deportivas, Suzuki cambió la historia y si bien no lo tenía fácil, pero los japoneses que pertenecían a la firma lograron adaptar de lo mejor que tenían en las competencias para lograr el éxito. Cuando Suzuki lanzó la GSE Kicks R750 en 1985, marcó una revolución y evolución en el mercado de las motocicletas deportivas de esa época. Suzuki estaba ansiosa por destacarse en el mundo de las dos ruedas y, como es habitual, recurrió a su experiencia en competición para el desarrollo de su nueva motocicleta. Los esfuerzos del equipo de Hamamatsu cambiaron las reglas de lo que se entendía entonces como una motocicleta deportiva. Seguramente todos tengan en mente alguna motocicleta anterior a ese año que podríamos llamar deportiva, con todo lo que eso implicaba. Pero podemos asegurar que en 1985 el desarrollo de Suzuki marcó un antes y un después en esta categoría. Y lo más importante, destacar la influencia que tuvo la Suzuki en los desarrollos posteriores de la nueva generación de deportivas. La GSE Kicks era esencialmente una máquina de carreras para usar en carretera como no se había visto hasta entonces. Era ligera, rápida, cargada de especificaciones de competición y sorprendentemente alcanzable. En la década de 1980, el mercado de las deportivas ya estaba bastante maduro. Kawasaki y Honda competían con sus respectivos proyectos en busca de la motocicleta más rápida de todos los tiempos. Honda golpeó primero en 1969 con la CB750 y Kawasaki respondió con la Z1 en 1973. Suzuki aceptó el desafío y entró en la guerra en 1978 con su GS1000. La GS era rápida, pero aún seguía las directrices de la vieja escuela en cuanto a diseño y peso, lo que significaba que no era suficiente. Se necesitaba un nuevo enfoque. El objetivo era simple: superar en potencia a la competencia, pero de una manera diferente. Para Suzuki, la categoría de 750 era la opción lógica, ya que era donde más cómoda se encontraba en competición. La solución era crear una réplica de la máquina de carreras apta para la calle. Tenía que ser rápida, pero sobre todo ágil, lo cual la diferenciaría de las superbikes de Honda y Kawasaki de ese momento. El responsable del proyecto fue Etsuo Yokouchi, quien recibió el encargo de crear una motocicleta desde cero. Yokouchi y su equipo tenían claro que la potencia tendría que ser de al menos 100 caballos a vapor. Puede que esto no parezca mucho para los estándares de las deportivas del 2024, pero fue un gran desafío en su momento. El ingeniero recibió vía libre para desarrollar lo que quisiera y tomar un enfoque radical del diseño, motor y chasis. Una de las primeras cosas que Yokouchi pidió a su equipo fue desmontar una GSE Kicks 750E de 1983 y marcar cada pieza con un punto azul o rojo. El punto azul estaba reservado para las piezas que rara vez fallaban y el rojo para las que se degradaban rápidamente y terminaban fallando. Como Suzuki es Suzuki, los puntos azules estaban en la mayoría de la motocicleta. Elementos bien construidos, sólidos y duraderos. Pero esto no era una buena señal para el ahorro de pesos que el jefe buscaba en su nuevo proyecto. El equipo comenzó a experimentar con el motor, llevando la potencia hasta los 97 caballos a vapor, que se consideró su límite mecánico. Durante las pruebas, al intentar superar esta potencia, se doblaron las válvulas, entre otros problemas.
Estaba claro que el propulsor necesitaba una revisión para alcanzar el objetivo deseado, un motor fiable y ligero. Para responder a este desafío, la respuesta tecnológica por parte del equipo fue impresionante. Se decidió emplear componentes más ligeros de magnesio. Se desarrollaron nuevas tecnologías, como el Twin Swirl Combustion Chambers, que generaba un doble flujo de mezcla en los cilindros y que empleaba 4 válvulas por cilindro en lugar de las 2 tradicionales, y el Direct Air Induction System, un sistema de admisión de aire directo. A su vez, el motor se hizo más estrecho para que cupiera en el nuevo chasis. Después de resolver todos estos inconvenientes, los japoneses aumentaron la potencia hasta unos asombrosos 130 caballos a vapor. Con el nuevo chasis adaptado, la relación peso-potencia de la GS-EKX era inaudita en ese momento. La moto pesaba 176 kilos, alrededor de un 20% menos que la mejor de la competencia, que se situaba en torno a los 200 kilogramos. Sin embargo, la motocicleta aún tenía problemas en su conducción, con un acelerador demasiado reactivo y una transmisión que no era capaz de llevar correctamente la potencia al suelo. Suzuki trató de solucionar estos problemas reforzando el cambio y alargando el basculante un par de centímetros en el modelo del siguiente año. El trabajo de Etsuo no había terminado todavía. Esta máquina iba a ser la primera motocicleta réplica de la Suzuki de competición, y eso se merecía un diseño completamente rompedor. Así llegaron nuevos trazos sobre la cúpula o los carenados, con la aerodinámica como principal ingrediente, e inspirados por el buen hacer de los japoneses en las carreras de resistencia y de velocidad en las que en ese momento participaban. Este nuevo concepto cambió la forma en que los fabricantes diseñaban sus motocicletas deportivas. La potencia ya no era el único objetivo, se buscaba también ligereza y aerodinámica. A lo largo de casi 40 años de existencia, la GS-EKX ER750 ha recibido muchas actualizaciones, alcanzando un grado de madurez y fiabilidad difícil de igualar. Es una moto legendaria en todos los sentidos, ya sea conducción, rendimiento, respuesta del acelerador o influencia sobre los modelos posteriores. Con la GS-EKX, R750 engendró una nueva categoría de motocicletas inspiradas en los modelos de competición de las distintas marcas, donde se priorizaba la ligereza, la agilidad, el peso, así como también el rendimiento del motor. No podemos olvidar que la todopoderosa Honda tardó nada menos que 7 años en poner en el mercado una moto que pudiese batir a la GS-EKX. La CBR 900 RR Fireblade vio la luz en 1992. Otros modelos que se inspiraron en la 750 de Suzuki
fueron la Yamaha FZR1000 de 1987, la Honda BFR 750R C30 de 1988, la Kawasaki ZX-R 750 o la Ducati 916 de 1994. Y lo mejor de todo es que la leyenda continúa viva. Quien tiene una de estas máquinas sabe por qué fue la mejor en su época y por qué sigue siendo un icono de las deportivas de los 80. Amigos, espero que les haya gustado el video. Quiero saber si ustedes creen lo mismo que yo en cuanto a esta fantástica propuesta que Suzuki lanzó hace casi 40 años. Los leo a todos y seguimos el tema por ahí. Saludos.